noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a analizar el tema del conflicto entre las dos Coreas que realmente tienen el mundo en atención y en tensión. Casi todos los países se han manifestado al respecto y han pedido cordura hacia las dos Coreas. Podríamos decir que China, que es lo más cercano a un socio o un aliado de Corea del Norte, ha repetido sus llamamientos a la calma, mientras que la OTAN declara que Estados Unidos y sus aliados tienen el suficiente poder de persuasión para evitar, ¿verdad?, una guerra contra Corea. Por otro lado, Reino Unido opina que las advertencias amenazadoras norcoreanas solo conseguirán pues aislar más este régimen que por demás ya está aislado, y Francia pues le pide a los coreanos y al régimen de Pyongyang que no haga nuevas provocaciones. Por otro lado, Moscú le pide la máxima contención tanto a los Estados Unidos como a Corea del Norte y Corea del Sur, e implícitamente acusa a los Estados Unidos o censura a los Estados Unidos por el vuelo de los aviones sobre el territorio coreano, cuando dice: nos preocupa que al lado de las acciones de la ONU, que son de manera adecuada y consensuada, se tomen pues acciones unilaterales que pueden desembocar en lo que es una espiral de violencia en círculo vicioso. Otros países como Alemania, Australia y Brasil, entre otros, han manifestado también el desacuerdo a las amenazas de Corea del Norte. La última tensión entre Corea del Norte con Estados Unidos se origina con las pruebas de misiles nucleares llevadas a cabo por Corea del Norte en febrero del 2012, y la verdad es que esto fue pese a las advertencias internacionales. De manera que a raíz de estas pruebas es que la ONU prepara las sanciones para el régimen, y además, por su lado, y a esto es que se refiere Moscú, Estados Unidos envía los bombarderos B-52 capaces de lanzar ataques nucleares. Esto desata una reacción del nuevo presidente comunista Kim Jong-un, impuso nuevas medidas. Las nuevas medidas fueron justamente la nulidad del pacto de no agresión con Seúl y la declaración de estado de guerra. Ahora, esta noche queremos analizar cuáles son las posibilidades de guerra en la zona en la que participen otros países, o sea, un conflicto mayor. Segundo, cómo ha cambiado el escenario mundial desde que se iniciaron estos conflictos entre las dos Coreas en el 1953. Tercero, ¿por qué un país de una misma raza, de un mismo país, pelea lo que pudiera llamarse también una guerra de otros, o es su propia guerra? ¿Cómo influye China en este conflicto? Bueno, pero para conversar sobre este tema hemos invitado esta noche a tres analistas de la región y del mundo. Vamos a darle la bienvenida a Wilfredo Alemany, conocido periodista dominicano, a Luis González, experto en asuntos chinos y director de Ni Hao Business, una compañía que se ocupa precisamente de asuntos con China, y al periodista Jean-Michel Carruan, conocido también por todos del diario Le Monde, periódico alemán. Muy buenas noches a todos. Francés. Bienvenidos a Entre Puntos. Gracias. Entre tantos países, ¿verdad? Sí. Somos primos. Pero Jean-Michel es un asiduo invitado a este programa, y qué bueno tenerte con nosotros esta noche. Bueno, bien, es bueno saber que la península coreana vive esta situación de inestabilidad desde 1945, o sea, hace más de 60 años. Bueno, se cumple ahora los 60 años de este conflicto. Esta península había sido ocupada hasta el 1910 por los japoneses hasta final de la Segunda Guerra Mundial. Se sabe también que después de la rendición de Japón, los ganadores se dividieron la península de Corea por el paralelo 38 y quedaron los soviéticos por un lado y los estadounidenses por otro. El fracaso de la celebración de elecciones libres en toda la península en el 1948 acentuó la división de las partes, y el norte estableció el gobierno comunista. Aunque las negociaciones para la reunificación continuaron algunos meses, la tensión se unificó y degeneró en una guerra abierta cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur el 25 de junio de 1950.
Esto fue, vamos a decir, el primer conflicto serio que se originó por la Guerra Fría. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, dentro de este análisis, ¿ustedes creen que este conflicto se solucionará sin tirar un tiro más? ¿Qué puede hacer Corea del Norte? ¿Puede hacer una tercera prueba nuclear? ¿Cuáles son las supuestas armas nucleares? Porque sí sabemos que tiene el uranio enriquecido Corea del Norte, pero ¿hasta qué punto esto es una forma de llamar la atención a los países del nuevo gobernante de Corea del Norte, que como hemos visto y como dicen sus biógrafos o sus comentaristas, es parecido a su abuelo y quiere pues tener una respuesta del pueblo coreano que lo alabe como líder, de afianzarse en su poder? ¿Cuál es el cuadro que tenemos en el escenario mundial y qué tan importante resulta Corea del Norte para China, para Estados Unidos y para el mundo? Wilfredo, yo quisiera comenzar contigo para que dieras como un viso general, para después que Jean-Michel y Luis pues se adentren más en lo que es el análisis de las relaciones de los países. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y con tu introducción, pues hay mucha información que los amigos televidentes pueden manejar para entender este fenómeno. Hay una historia corta y una historia larga en lo que es este conflicto. Quizás la mediana sea en esa historia lo que fue la constitución de estos dos estados, justamente en plena Guerra Fría caliente. Cuando era caliente. Sí, cuando se distribuyen estos espacios, en la que obviamente había el padrinazgo de un lado de lo que era la Unión Soviética y del otro lado de los Estados Unidos. Todo eso cambió, porque ya no existe la Unión Soviética. China ya no es comunista, China es capitalista, aunque tiene un partido comunista, pero ellos todo el diseño que han hecho, no sé, no lo voy a calificar ahora, pero es un país que está importando capitales, asumió las reglas del juego con Estados Unidos y con otras potencias, y entonces el panorama es diferente. Ya Corea del Norte no significa lo que significó cuando se constituyó. Y de fondo también existe lo que son dos modelos radicalmente diferentes, que yo digo que lo que más se parece a eso en la forma es con lo que pasó con la división de Alemania, donde había la República Democrática Alemana, que era la parte comunista, y la otra, la República Federal Alemana, que era la parte capitalista. Y entonces allí se desarrollaron dos modelos políticos y sociales radicalmente diferentes, que se pusieron en juego para verse. Entonces yo sitúo en la crisis corta, en la crisis más larga, que ahora se da allí, lo que fue la desaparición de la Unión Soviética y la relación que eso tenía con lo que era el sostén de Corea del Norte. Igualmente lo que era China. O sea, en un momento esas potencias comunistas tenían la obligación de apoyar a esos otros países que en cierta medida eran un satélite de ellos. Al cambiar todo ese panorama, bueno, este país, Corea del Norte, un país militarizado, una dictadura, con lo más esencial de lo que fue el estalinismo cuando eso se constituye. Tenemos algunos mapas que el director podemos pedirle que los ponga, escúchame, Wilfredo. Sí, entonces esos elementos que hoy están jugando a contracorriente. Del otro lado, en ese mismo modelo, donde Corea del Sur recibió el apoyo de las potencias occidentales, pues sin duda que allí se desarrolla el capitalismo y los resultados están allí en términos de rendimiento de lo que son esas economías de los dos modelos. En el lado comunista, el per cápita de la gente anual es de 1.000 y pico de dólares, mientras en el otro lado eso se puede multiplicar por 6, por 7 y por 10. Incluso podemos ver algunos edificios ahí de lo que es la ciudad de Seúl, en contraposición de lo que es Pyongyang, que es algo mucho más modesto, si nos los pueden poner. Exacto, o sea, ahí están justamente esos dos modelos en ejercicio, y sin duda que el hecho de que ya la Unión Soviética no existiera, no exista, y que haya también cogido el camino del desarrollo capitalista, bueno, pues deja a Corea del Norte huérfana. Entonces Corea con armas nucleares ha utilizado las armas nucleares como una forma de presión para Occidente, y en el cual hoy China, que en un momento pudo haber jugado también a eso de la geopolítica,
eso no le interesa. Y por eso hoy vemos tanto a Rusia como a China llamando a la moderación al norte. Entonces, esa sociedad está al borde del colapso. También digo, le pasa como le pasa a Cuba, que también fue protegida en ese tiempo por la misma situación, por el esquema de confrontación de la Guerra Fría, y hoy, aunque Cuba no ha asumido el capitalismo como lo asumió Rusia y lo asumió China, pues sin duda que tiene muchas dificultades, y ustedes ven hoy las aperturas que están dando los Castro, porque eso es insostenible. Entonces, esas dos cosas existen, esas similitudes a mi juicio existen en este esquema. Yo creo que Corea del Norte va a presionar todo lo que pueda para recibir ayuda, que se acordó en esa cumbre que se ha organizado en Pekín, que la organizó Clinton, en la cual se hicieron una serie de compromisos con Corea del Norte de suplirle una cantidad de petróleo, ellos no producen petróleo, de darle ayuda humanitaria, alimenticia, por las hambrunas que se han pasado en Corea del Norte. Hay fuentes que hablan de que en lo fuerte de la crisis, después de la caída de la Unión Soviética, murieron miles y miles de personas, algunos quizás en cifras exageradas hablan de millones. Bueno, de todas maneras hay que ver si un país que no exporta nada, que no tiene nada que exportar y tiene una situación de militarización como la que ellos tienen, bueno, ese es el ejército del mundo en el que el per cápita es el mayor, tiene el 25% de su Producto Interno Bruto es dedicado a las Fuerzas Armadas. Con eso quiere decir que si eso es lo que ellos tienen, es una sociedad militarizada, obviamente que esos que están empleados allí, a su vez sus familias están distribuidas en 3 castas de lo que son fieles al Estado, a ese Estado totalitario, y eso también agranda lo que es la influencia y la participación del aspecto militar dentro de lo que es esa sociedad. Y eso explica esto que obedece a lo que es estas órdenes del dictador y estas gráficas que hemos visto de ellos aclamando, pues sí, a un ataque Entonces, del sur. La parte corta, y con esto termino, es que en esta coyuntura, los llamados halcones del sur, ahora hay una presidenta ahí que es intransigente con respecto a lo que significan las presiones que está haciendo Corea del Norte. Y dice que no va a hacer concesiones, plantea prácticamente romper los acuerdos de apoyo que se le iban a dar a Corea del Norte, acordados en Pekín, en la cumbre de Pekín, y eso pues entonces tensa la situación. Al final yo no creo que allí vaya a haber una guerra, que una guerra en ese caso sería un suicidio para ambas partes, porque si tienen armas atómicas en un momento dado el que se sienta que está en dificultades la va a utilizar y le va a afectar a todos por igual, no importa quién la tire. Entonces eso es un absurdo, de esos absurdos de la época que ya no debían existir. Hubo sanciones y hay políticas en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, y hay políticas de largo plazo que plantean la desmilitarización nuclear del mundo. Sin embargo, eso ha sido una situación difícil de cumplir porque ninguna potencia se quiere despojar de todas sus armas nucleares, aunque se ha avanzado mucho, pero con las armas que hay ahora es suficiente para destruir el mundo, claro. O sea que no necesitarían tener más. Yo lo dejo ahí mientras tanto. Bueno, excelente exposición la que has hecho, Wilfredo. Quiero aclarar que las gráficas que aparecieron mientras Wilfredo exponía esta parte tan interesante, las más modestas son de la ciudad de Pyongyang y las más desarrolladas son de la ciudad de Seúl. También sobre lo que ha dicho Wilfredo, quisiera preguntarle a Luis, ¿en qué posición se encuentra China ahora en este nuevo escenario que Wilfredo tan claramente ha expuesto, donde ya no hay una bipolarización de fuerzas en ideología, donde ya no tienen a Rusia apoyando lo que es Corea del Norte ni el régimen comunista, donde China, lejos de ser un régimen comunista, se puede leer como la punta de lanza del desarrollo del mismo capitalista, porque consume y produce de una manera vertiginosa, que de hecho se dice que es la que tiene ahora mismo sostenida las economías de los Estados Unidos y de Europa, al mismo tiempo de que es ayudada por el consumo de las materias primas que se dan en América. Entonces, China advierte a Corea que no haga las pruebas nucleares y las hace. ¿Qué le conviene a China por un lado en este escenario geopolítico y económico, y por otro lado, qué está dispuesta a hacer China desde tu punto de vista particular por Corea del Norte? Bien, gracias Mónica, gracias por la invitación. Entre puntos, es un honor compartir el panel con Wilfredo y con Jean-Michel.
Bueno, comienzo como es en 3 puntos señalando que lo que existe en China no es un capitalismo, sino un socialismo con peculiaridades chinas. Sí. Ellos insisten en eso, incluso lo explican, y si vamos a la profundidad del sistema, realmente no es un capitalismo aunque parezca. Igualmente ese modelo usted lo puede ver en Vietnam, que lejos, y Wilfredo lo explicó muy bien, cuando cambia la situación en el planeta, Vietnam también ve a China y un poco plantea su socialismo con peculiaridades de Vietnam, que es lo que yo planteé incluso para Cuba y estos países que creen en el sistema socialista, pero que ya no podemos seguir en aquel sistema socialista planteado por la ex Unión Soviética, y creo que de los pocos países del planeta que quedan con esa visión es Corea del Norte, y por eso está como está. El papel de China es fundamental, y una de las ventajas que tiene el planeta en este momento dado es que China no está de lado, no está apoyando a Corea del Norte, todo lo contrario. Ustedes recuerdan, todo comienza, o sea, esta crisis de este momento, porque eso es histórico, ya usted lo señaló, dio datos muy concretos, el 7 de marzo, cuando una resolución del Consejo de Seguridad a unanimidad, cuando hablo de unanimidad quiere decir que todos los miembros, incluyendo Rusia y China, votaron a favor de ella, la 2094, para sancionar un poco a Corea del Norte por el tema militar que está produciendo. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas que podemos ver favorable para la paz mundial. A China no va a aceptar naturalmente que Estados Unidos entre y ocupe tan sencillamente la provincia, la península de Corea, pero por el momento se mantiene un papel de equilibrio. Igualmente Rusia, incluso el canciller de Rusia dice no es el momento de emitir una posición definitiva, lo que llamamos es a la sensatez de las partes. En cuanto al apoyo también que podría dar China y Rusia, es llamar, y ya de hecho lo han hecho, a que se retomen los diálogos de las llamadas 6 bandas, para que se me entienda Corea del Norte, Corea del Sur, Rusia, China, Japón y Estados Unidos, que son los 6 que tienen algún tipo de interés en ese asunto. Las 2 Coreas por lo que significa, porque hay que verlo en la historia, hay que ver un pueblo ocupado en el año 1910 por Japón, y cuando sueñan con una libertad en el 45, lo que deciden los ganadores de la guerra es dividirlo por el paralelo 38, una idea que venía de 1902, precisamente entre la última dinastía rusa, la Romanov, y los japoneses se quedan con ello a partir del 10, entonces lo dividen por ahí en el 48, como usted le señaló al país. Cuando no se ponen de acuerdo, entonces surgen las 2, y es el mismo pueblo, un mismo pueblo que ahora tienen sus diferencias porque tienen muchos años separados, y la educación militar tipo espartana es la de Corea del Norte, mientras que en Corea del Sur es una educación para producir, para hacer lo que es ahora, una potencia económica, productora de conocimiento y todo lo que significa. Entonces yo creo que el papel de China definitivamente es seguir llamando la atención y llamar al diálogo, porque no le conviene ni a China ni a nadie que se produzca una conflagración que pueda afectar la paz, no solamente de la región, sino del planeta. La verdad es que si nos adentramos en el sistema y la nueva perspectiva china, tendríamos que coger varios programas, porque qué interesante resulta el devenir de las cosas, qué interesante resulta cómo China se ha convertido en uno de los líderes del escenario mundial, y cuántas cosas tendríamos que aprender y discutir de esta parte. Pero nos tenemos que ir a la pausa. Vamos a dejar en el aire para preguntarle a Jean-Michel. Jean-Michel, se han probado muchos tipos de sanciones para Corea del Norte, como hemos dicho durante el programa, y ninguna han dado un resultado definitivo ni definitorio. O sea, ¿qué más se podría hacer para que Corea del Norte reaccionara? Insisto otra vez en la pregunta de que también Luis la ha retomado: ¿hasta qué punto esta es una guerra de Corea y no es una guerra heredada que ni siquiera le pertenece? ¿Y hasta qué punto pueblos como este o como cualquiera
pudiera pues adoctrinarse, aleccionarse, de manera que se llegaran a guerras que pudieran provocar hasta guerras mundiales por diferencias que no son de ellos. O sea, esto es un punto interesante también en este caso. Nos vamos a la pausa, volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Wind Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Pero no existe en el mundo algo tan importante como tus metas, tus objetivos, tus sueños. Aun cuando sientas que no vas a poder, aun cuando te digan que no podrás, aun cuando creas que tus fuerzas ya se acabaron, nosotros sabemos que puedes. Lucha por lo que te has dispuesto a cumplir. No hay carreras imposibles, ni cumbres inalcanzables. Si crees que puedes, puedes. Por supuesto que tú puedes. Nosotros creemos en nuestra gente, en su empeño, en su fortaleza. En el BHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco BHD. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Me llevo ese. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula Eres que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Existe una confusión con los alimentos integrales y light, en cuanto a que los integrales no engordan y los light adelgazan. Los alimentos integrales aportan más fibra que los refinados, pero su composición en calorías no varía tanto. Es decir, a igual peso, el pan, la pasta o el arroz aportan las mismas calorías que sus variaciones integrales. En el caso de las galletas integrales, se debe mirar la etiqueta, ya que podrían contener bastante grasa para hacer más agradable su consumo y, por tanto, tener un valor calórico alto. En ese caso, estarían indicadas para una persona con estreñimiento, pero no para una persona con sobrepeso. Los alimentos light
aportan menos cantidad de calorías que sus equivalentes normales si se toma la misma cantidad, pero muchos alimentos light son calóricos por su propia naturaleza, como la mayonesa y el queso light. De hecho, algunos expertos opinan que son una causa importante del boom de la obesidad, porque se consumen sin medida. Así es que, ojo con esto. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Bueno, Jean-Michel, te preguntaba en el segmento anterior cuáles medidas se pueden dar, cuáles sanciones en este caso para hacer reaccionar a Corea, y la pregunta de hasta qué punto esta es una guerra, esta es una lucha de ellos o heredada de otros. Mira, Mónica y los amigos presentes, yo creo que uno de los puntos muy importantes en el primer segmento fue lo que dijo Luis de la posición de China, ¿no? Sí. El hecho de que por primera vez China apoyara a la resolución del Consejo de Seguridad, que es una resolución de sanción, ¿no? de la posición de Corea del Norte. Eso es la primera. Segunda cosa que yo quería resaltar es que hay una retórica guerrera evidente. Inclusive se ha hablado de estado de guerra, de fin del armisticio, de declaraciones de parte de Corea del Norte, pero hay realidades también que van en otro sentido. Yo quería mencionar dos. La primera, que me parece importante, es el nombramiento de un nuevo primer ministro en Corea del Norte, el señor Park Geun-hye, señor de 74 años, que es considerado como un moderado, un reformista en el plano económico y moderado, lo que podría significar, claro, con toda la dificultad que hay para analizar lo que está sucediendo en Corea del Norte, la opacidad de esa sociedad, pero los analistas, ¿no?, más conocedores de esa situación piensan que eso podría significar una voluntad del el joven presidente de tratar de resolver ese problema. Sí, Jong-un, 30 años recién cumplidos. Sí. De avanzar, ¿no?, en la solución del problema básico que hemos mencionado, que es la incapacidad en el plano económico. Y otro elemento que es importante es que, a pesar de toda esa retórica guerrera, la zona franca industrial, eso es importante, que está en la frontera, que está muy cerca, en el norte, muy cerca de la frontera con el sur, donde empresas, hay más de 120 empresas surcoreanas que producen, ¿no? Es una zona franca industrial con mano de obra barata del norte y empresa del sur. Y esa zona de Kaesong, se llama, yo creo, nunca ha parado de funcionar. Y eso quiere decir que las realidades económicas siguen siendo predominantes. No sé si predominantes, pero por lo menos si hay guerra, realmente uno supone que no hay ese tipo de intercambios. Que a ninguna, ¿no?, de las dos Coreas le conviene perder esto. Ahora, después de esas reflexiones preliminares, yo creo que para contestar tu pregunta acerca de las sanciones, mira, que las sanciones no funcionan en ninguna parte. Mira lo de Irán, mira lo de Cuba. Yo creo que cerca de nosotros el más grande ejemplo del fracaso de sanciones es el embargo norteamericano a Cuba, ¿no?, que realmente no afecta lo que se supone que debería afectar, no llega a los resultados, sino que afecta a la población, hace la vida más difícil para el grueso de la población, pero está utilizado este sistema de sanciones para justificar finalmente políticas autoritarias. En el caso de Corea es evidente, en el caso de Cuba también el embargo ha sido un pretexto
¿no? que repetido de la dirección cubana para decir, mira, por eso que estamos donde estamos, ¿no? Y no hay realmente, a mi conocimiento, ejemplo de sanciones que han dado los resultados. O sea, ¿ustedes creen entonces que las sanciones podrían crear una espiral de violencia, de que yo te hago esto, tú me respondes, que es lo que ha pasado en Corea hasta cierto punto? Bueno, yo creo que lo que dice Jean-Michel es correcto, o sea, no ha dado resultado en ninguna parte para cumplir los objetivos que se proponen las sanciones. Más que sanciones, lo que debe haber es una negociación sobre la base, bueno, ¿qué es lo que aspira? Fuera de esa retórica guerrerista y todo eso, ¿qué es lo que ustedes aspiran? Yo creo que lo que aspira Corea del Norte es justamente por más ayuda, porque ahí debe estar pasando una crisis profunda dentro del grupo gobernante, y por eso no es casual, y Jean-Michel menciona lo de la colocación de este señor, que es un moderado, que viene de la tradición del abuelo de este señor, de Kim Il-sung, exactamente. Entonces, la situación le ha hecho agua, ¿no? O sea, ellos no tienen alternativas, no pueden activar un aparato productivo anquilosado que tecnológicamente no puede competir en ninguna parte, no es una economía competitiva, ni mucho menos con sus vecinos. Hace tiempo que se había venido explorando la posibilidad de la unificación de esa nación, que es una sola, son coreanos todos, y lo que los ha dividido es una cuestión de tipo ideológica. Que viene de fuera. Bueno, yo creo que ellos son parte de lo que es el mundo y donde las potencias siempre han impuesto su decisión. El mundo se repartió en las grandes guerras en función de los ganadores, y eso hay muchos ejemplos, y no es de ahora, desde siempre. De manera que superar esa situación, por lo menos lo de esa división ideológica radical que llevó a confrontaciones regionales, aunque no globales, después que el proyecto soviético fracasó, todas esas repúblicas que hubo bajo el manto y el apoyo del sistema soviético, de los aliados del Oriente, orientales, del socialismo real que se dio en Hungría, en Checoslovaquia, todo eso que también provocó cambios. Checoslovaquia se dividió también en función de lo que eran orígenes étnicos diferentes, religiones, todo eso. Pero la tolerancia en términos religiosos, en términos de creencias políticas, es lo que se ha ido imponiendo, lo que no quiere decir que no haya tensiones, pero ya ninguna de esas potencias está en disposición ni trabajando para confrontarse con la otra. Donde se dieron esas confrontaciones tenía que ver con la ocupación de territorios y de la delimitación de naciones, que es lo que al final determina una nación, lo fundamental, lo de la distribución del territorio que se dio en las guerras napoleónicas y más allá. Es decir, ese no es el escenario de hoy. El escenario de hoy, a mi juicio, es la búsqueda de inversiones, de capitales, de donde vengan, no importa del país que sea. Y en ese sentido, difiero un poco de Luis con respecto a que China no es capitalista. Lo que define el régimen comunista o socialista era la propiedad de los medios de producción en manos del Estado. Siguen siendo en gran mayoría. Bueno, eso es una formalidad, porque lo real es que... Es capitalista hacia afuera, no hacia adentro. Además, ellos han recibido inversiones de capitales de fuera y han privatizado grandes empresas y grandes sectores. Esa es la tendencia, de que eso se frene. Han estatizado y la administran, pero no es privatizar. Es una parte de la producción que todavía sigue siendo manejada por el Estado, pasa que ha demostrado algo que se desmontaba mucho por aquí, de que el Estado no puede administrar bien. Usted va a un hotel 5 estrellas y es del Estado, y es un hotel con todas las condiciones. Usted puede visitarlo en Beijing, en Shanghai, en 10 ciudades de China. O sea, de manera que no es del todo capitalista. El Estado es eficiente pero la tendencia, yo estoy hablando eficiente. Yo estoy hablando de la tendencia. O sea, la tendencia es esa, el que eso se modere, el que se acelere o se disminuya, pero ya cambia el signo de que efectivamente en esos países era todo lo contrario. Se hicieron expropiaciones de los capitalistas, el Estado las asumió y las desarrolló hasta donde pudo y luego las entrega. Quien más lejos llegó en eso fue la Unión Soviética. China tiene el mérito de que históricamente nunca privatizó todo y siempre hubo un sector privado pequeño, de la pequeña empresa, que luego emergió. Pero a lo que voy es que en el caso de Corea, asimilarse hoy incluso a ese modelo es muy difícil, porque toda esa dirección política que está allí está marcada por una visión de mesiánica. Fíjense que los 3 gobernantes sucesivos que ha tenido son de la misma familia. Y si no hay otro ahí era porque ese otro hijo, el hijo mayor de Kim Il-sung,
era... Kim Jong-un lo encontraron con un pasaporte dominicano, entre otros asuntos. Exactamente. Fue dominicano el pasaporte, esa parte no lo sabía. Entonces, pero ese es otro tema. Sí. Entonces, ahí no hay como el espacio para que una oposición dentro del mismo Estado pudiera emerger y tomar el poder de manera pacífica, como ocurrió en la Unión Soviética, que ahí se dio una lucha en la cual al final esa élite del mismo Partido Comunista se impuso, que no quería una reforma como la planteaba Gorbachev, que fuera una reforma intermedia y que se asumiera el socialismo democrático, inclusive llegaron a nombrarlo así. Eso no se pudo desarrollar y esa élite prefirió irse por el capitalismo de manera abierta y clara. La situación interna que se dio, la correlación de fuerza favoreció a ese sector, porque ya era una élite que se sentía con poder económico para suplantar el Estado que se prometía socialista. Y yo creo que ese es el elemento que hoy... haría falta. Sí, bueno, ahí no hay yo digo, pienso, pues puedo equivocar, que ahí no hay posibilidades. Eso es una situación crítica a la que se ha llegado en Corea del Norte, incluso con más crítica que la que se da en Cuba, porque en Cuba los mismos castos están tratando de reciclarse, están tratando... Que deben hacer. Sí, sin tener incluso un proyecto definido, pero ellos no tienen esa resistencia que se está dando en este país, porque el totalitarismo allí fue... mucho mayor, no tienen la influencia que se tiene desde Estados Unidos en Cuba. O sea, hay una serie de situaciones. La ubicación geográfica incluso. Sería con respecto al lado de las sanciones. Usted sabe que está la ONU como el llamado tercero ausente, que debería ser, y está la carta que traza las pautas. O sea, son tres etapas, las vamos a resolver por los medios diplomáticos y luego al final, como último ya capítulo 7 de la carta. Entonces yo creo que las sanciones en una parte intermedia de presiones económicas es para tener, yo no voy a poner la palabra, pero es para que si hay que tomar la decisión de una resolución ya para ocupación y esas cosas, entonces decir no cumplimos todos los procedimientos. Sí, o sea, hubo todos los procedimientos, se le llamó la atención, se sancionó. Ustedes lo han visto y se vio en Irak, claro, ahí fue una violación al derecho internacional, que no es el tema ahora, pero yo creo que eso es lo que sucede. Y como ya Michelle y Wilfredo señalaron, no han dado resultados, pero por lo menos van a permitir en un momento determinado, si se toma otra decisión, decir, bueno, hemos hecho todos los procedimientos que plantea desde ese punto de vista es la muy Carta lógico. de la Sí, ONU. sí. Y el otro elemento, creo, Wilfredo, que están compelidos a eso. O sea, no se ve, es verdad, pero están compelidos. Por ejemplo, aunque son casos muy diferentes, la China de Mao, con esa revolución cultural, 1966-76, el libro rojo, el radicalismo, donde gente como Deng Xiaoping fue... Y que salva su vida por la amistad que tenía con el Mao, lo admiraba, pero sobre todo Zhou Enlai, y es el hombre que luego va a asumir eso. Entonces, cuando muere Mao, el mismo Deng Xiaoping, con una idea de transformación que había planteado Zhou Enlai, las 4 modernizaciones, las asume, porque entendían que había que hacerlo, estaban compelidos a hacerlo, no podían seguir como estaban. Y yo creo que aquí deben hacerlo. Claro, es diferente, porque aquí tenemos un régimen casi monárquico, Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, el hijo, y no se sabe, tiene 30 años de edad, si esto sigue ahí, cuántos años va a suceder. Yo creo que no, que eso no, a ese régimen como va, le queda poco tiempo, por la sencilla razón de que hasta dialécticamente no pueden seguir así. Ellos tienen que o replantearse, y para eso el primer ministro, como usted lo señaló, es importante, es un mensaje. Yo creo que esto que está haciendo Kim Jong-un es para ganar adeptos dentro y apoyo dentro y para tener una posición de fuerza para negociar. Eso es una transición, pero no creo que se vaya a producir. ¿Él está consciente, a tu juicio, de que tiene que cambiar este régimen? Bueno, está... Por lo menos una transición y tener una posición de fuerza para negociar algunos elementos en esa transición, es lo que yo entiendo, porque sería un suicidio, como Wilfredo señaló, porque ni siquiera tiene el apoyo de la Unión Soviética, de Rusia y de lo que era la Unión Soviética y de China. Nos tenemos que ir a la pausa, pero además todos estos gastos en armas nucleares y en la milicia también quedarían tirados a la basura. Nos vamos a la pausa y volvemos con Jean-Michel. No se vaya.
¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Pero no existe en el mundo algo tan importante como tus metas, tus objetivos, tus sueños. Aun cuando sientas que no vas a poder, aun cuando te digan que no podrás, aun cuando creas que tus fuerzas ya se acabaron, nosotros sabemos que puedes. Lucha por lo que te has dispuesto a cumplir. No hay carreras imposibles, ni cumbres inalcanzables. Si crees que puedes, puedes. Por supuesto que tú puedes. Nosotros creemos en nuestra gente, en su empeño, en su fortaleza. En el BHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco BHD. Me llevo ese. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula Eres que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Me llevo ese. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula Eres que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Win Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. Bueno,
Bueno, Jean-Michel, que tenías tú una acotación, pero también quisiera preguntarte cómo podríamos interpretar la política de Estados Unidos y del presidente Obama con esta parte de Asia, incluyendo Corea del Norte y Corea del Sur. Sino lo que quería decir es que en el contexto regional, como yo creo que uno de ustedes mencionó, hay una presidenta de Corea del Sur, que es hija del dictador, y que es una mujer conservadora. Le dicen halcona. Una halcona, exacto. Y también en Japón tenemos un primer ministro mucho más, digamos, firme frente a lo que podría ser las amenazas. Es decir, el margen de maniobra es estrecho. Sí. Además, yo creo que en términos, yo no soy especialista de armamentos nucleares, pero tengo entendido de que Corea del Norte no tiene la miniaturización de su arma nuclear que le permitiera usar los vectores, ¿no?, de largo alcance. Y que realmente la amenaza a Estados Unidos está muy debatida, pero se supone que no podría llegar, ¿no?, hacia la costa oeste. Acabaría terminándolos. Aunque, para volver a tu pregunta, evidentemente Estados Unidos está tomando esas amenazas de manera seria, tomando sus... bueno, hay un destructor que que iba a volver hacia Japón, que se quedara en la costa suroeste de la península coreana, por un tiempo que no ha sido definido todavía. Hay una serie de aviones furtivos, se dicen. Lo que se llaman invisibles. Invisibles, los TERF, que están monitoreando. F-22 y que están listos para intervenir si hay cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que Estados Unidos, evidentemente, en los últimos años, el interés geopolítico de Estados Unidos ha sido cada vez mayor en esa región del mundo. Y bueno, la relación con Europa no ha cambiado mucho, sigue básicamente lo que ha estado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la región emergente en términos de poder económico evidentemente es Asia, ¿no? Y bueno, la parte del territorio americano que sí podría ser alcanzada por amenaza de parte de Corea del Norte son las islas de Guam y de tenemos una gráfica de cómo actuarían las bombas si no las buscan, la alcance. Inclusive yo creo que ha sido dicho, ¿no?, por el presidente norcoreano que sí podrían tirar misiles a Guam y a Hawái, que son dos islas norteamericanas en el Pacífico, ¿no? Sí, él ha apuntado estas dos islas específicamente. Y no, bueno, hubo incidentes, yo creo que fue en el 2010, con Corea del Sur, que hubo Corea más del de Norte, 50 marineros surcoreanos que murieron en un enfrentamiento en el Mar Amarillo. Hubo en los últimos años, y en ese tipo de incidente uno sabe cómo empieza, pero nunca sabe cómo puede terminar. Es decir, puede haber un error de cálculo también, que ese es el temor que se tiene en Sabemos, y casi todo el mundo está de acuerdo en que el joven lo que está es en una posición de llamar la atención, pero puede haber un error. Si se produce ese error, entonces podría ser lamentable para la región, podría ser lamentable para la paz del mundo, y de eso es lo que nadie quiere y no le conviene a nadie. Analizando todos los escenarios, todos los protagonistas, ni siquiera Estados Unidos. Hay algunos autores que han señalado que Estados Unidos quiere ocupar la península, pero ¿para qué? O sea, no tiene sentido tener un poco contacto con Rusia por el norte o con China por noreste. No hace nada con eso. Tiene presencia, tiene aliados importantes en la región, tiene el mismo Japón en parte, la Corea del Sur en la parte de Filipinas por un lado, y que esa es otra crisis que hay que tratarla aquí porque hay que darle seguimiento. Es la parte del mar de China meridional, por unas 100 islas que hay ahí. Ese es otro tema que tenemos que darle seguimiento. Ahora se está hablando de este tema, se han olvidado otros, pero ese podría ser porque es la parte del mundo
estamos en tiempo de Asia, como yo lo he llamado. Sí. O sea, las influencias del mundo, el mayor comercio, el mayor crecimiento económico está en esa región y por tanto Estados Unidos por eso le ha dado importancia a esa región más que... Uno de los escenarios posibles es lo que está pasando en Burma, ¿no? Donde hay un país que estaba totalmente encerrado, que se está abriendo poco a poco con problemas, con una rebelión, pero eso podría ser, ¿no? Uno de los escenarios posibles para Corea del Norte. Yo pienso que la idea de ocupar territorio, eso tuvo su tiempo. Tuvo su época. Sí, ya para tú influir en un país no tienes que ocuparlo. Sí, si tú quieres influir... Y eso saldría demasiado caro incluso. Sí, eso no es necesario. Habla del llamado poder blando. Lo de la ocupación, yo creo, en el año 1823, la llamada doctrina Monroe, no hay tierra sin dueño en América, yo creo que no hay tierra sin dueño en el planeta, y eso por eso yo creo que los conceptos geopolíticos clásicos alemanes deben revisarse, porque ese Lewis Raum, cambió el mundo cambió. O sea, eso de yo invadir, ya eso no le veo sentido, o sea, y además no hay posibilidad de que eso se repita en el mundo de hoy. ¿Ustedes creen que el hecho de que cumpla este conflicto 60 años pudiera influir en algo, en que quisieran buscar la paz, o es simplemente, o aprovecharse por lo menos ante todas estas conveniencias que hemos visto que hay para una, vamos a decir, suavización, si existiera esta palabra, que no existe, para un entendimiento entre las dos Coreas, Wilfredo? Bueno, las tendencias de los últimos años, después de las hecatombes de esas grandes guerras, es a buscar justamente la paz, y la misma Constitución de Naciones Unidas va en esa dirección, con el poder del Consejo de Seguridad, que hay que redefinirlo también, en base a lo que ha ido ocurriendo. Pero yo no creo que las perspectivas sean de una hecatombe, si las mismas potencias están interviniendo, las grandes potencias de hoy, que antes eran antagónicas, veamos China, Estados Unidos, Unión Soviética, ya son parte de la misma dirección, tienen el mismo interés, hay una revisión del concepto de desarrollo también, de los grandes sistemas, todo eso. Yo creo que se aspira a que el Estado cumpla su papel y el mercado el suyo, pero que el mercado no anule al Estado ni viceversa. O sea, hay una serie de cosas que el sentido común va trazando y que nadie se quiere exterminar, sino quiere seguir aprovechando lo que además creo que estamos en la llamada interdependencia compleja. No es tan sencillo. Muchos dicen Estados Unidos le debe 3.000 millones de millones además de que China tiene las mayores reservas en dólares del planeta. No es tan sencillo. Ya cóbrale mañana, o si le cobra, entonces tú vas a tener mejor mercado, que es el estadounidense. O sea, no es tan sencillo. Mira lo que ha pasado en Chipre, por ejemplo. O sea, hay una interdependencia, por lo cual, y es lo que Wilfredo y Jean-Michel han señalado, por eso no creo que se produzca una conflagración, que esto pase más que las agresiones verbales, que sí las... Sin embargo, además de las agresiones verbales, Luis, los bombarderos de los Estados Unidos están ahí, los aviones. Bueno, pero eso es disuasión. Disuasión, prevención, disuasión. Prevención, eso está correcto. Yo creo que debe estar ahí para evitar cualquier... Pero no me parece que eso no va a pasar de ahí para bien. Lo que podemos aprender, o Corea del Norte aprender de esta lección, es que de ahora en adelante buscar la manera de solucionar esa crisis, que más de 60 años, realmente tiene 63, fue el 25 de junio del 50, como usted señaló, que se inicia la guerra y termina el 27 de julio del 53, o sea, 60 años que terminó, o sea, nunca ha terminado, porque no hubo un armisticio real como tal, hubo una suspensión con una zona desmilitarizada de 4 kilómetros, de nadie. Entonces, ese conflicto lo que se ha suspendido y ha tenido sus momentos difíciles, y los momentos de mejor acercamiento fueron la época de Bill Clinton en los Estados Unidos. Recuerden ustedes que la reunión Seúl, Pyongyang 2000. La unificación de las familias, todo eso, se hicieron algunos experimentos. Una base de acuerdos firmados. Yo creo que uno de los problemas más allá del conflicto es la diseminación nuclear también. Eso es muy importante. Y eso evidentemente lo que preocupa a Estados Unidos y las otras potencias, con la posibilidad de que armas nucleares o material para pueda llegar a cualquier lado. Que lejos de todos nuestros pronósticos de nosotros y de cualquier pensador,
pues sí alguien puede accionar un gatillo y crear una error de y, cálculo. y hasta mafia o grupo terrorista. Claro, claro. Que le caiga una arma de esa en la mano. Claro, para cualquier país claro, es bien que tiene peligroso. acceso al arma nuclear, Sí, evidentemente hay una preocupación mayor. Y ahora con la proliferación del terrorismo, pues esto sería una hecatombe. Por eso es que, y ese es tema de otro programa, pues es el tema de la reforma de la ONU. La ONU, en vez de desaparecer, como muchos dicen, yo creo que debe reformarse, debe fortalecerse. Ese debe ser el organismo. Incluso el artículo 1 habla claro, es mantener la paz y seguridad internacionales. Debe reformarse, el Consejo de Seguridad debe tener más miembros permanentes. Claro. Ahí yo creo que ya deben estar Japón, Alemania, por ejemplo, India, que hace mucho tiempo que lo ha planteado, en Brasil, en el área de América Latina, y Sudáfrica de África. Una redefinición, porque esa constitución de Naciones Unidas fue en el momento en que los vencedores impusieron sus reglas, como pasaba en la guerra. De los BRIC últimamente te dice que el poder económico de esos países emergentes y está diseminado. Todavía no tiene una expresión política a nivel del Consejo de Seguridad. Bueno, tiene a China y ahí, a Rusia y a China. Sí. Pero los otros tres, Brasil, que son importantes, Brasil, Sudáfrica, que es parte ahora, deberían ser parte, porque incluso África no está en el Consejo de Seguridad permanente, o sea, ha sido parte en los otros 10 no permanentes. América Latina tampoco. Cuando se crea la ONU en 1950, en 1945, de los 50 que estuvieron en San Francisco discutiendo, el 40% eran latinoamericanos. O sea, era increíble la gran cantidad que había. Y de idioma español. Ya tenemos un papa de América Latina. Bueno, yo creo que ninguna organización que ha tenido una historia como la ONU y otras puede desaparecer. Yo creo que hay que transformarlas. Correcto, porque estas instituciones multiculturales y multinacionales son sumamente útiles. Y también algo que quisiera, ya no tenemos más tiempo, también decir hasta qué punto, esta es una pregunta simplemente para dejar en el aire, hasta qué punto el ciudadano común de Corea o de cualquier país del mundo tiene participación en lo que se llaman estos conflictos, estas guerras, estos movimientos tan grandes, y es simplemente para dejarle a usted en su casa pues el cuestionamiento de hasta qué punto usted incluso puede pues influir en lo que es un conflicto de su país, del mundo, de la región, porque estamos muchas veces pues dominados todos, y eso es en toda la historia, no solamente ahora, por lo que hacen algunas personas. Por eso siempre debemos estar informados y participar aunque sea en nuestra comunidad de las decisiones que se hacen. Magnífico programa, como acostumbramos a hacer siempre aquí en Entre Puntos. Gracias a Wilfredo Alemani, gracias a Luis González y a Jean-Michel Carrua por estar aquí con nosotros esta noche, y a ustedes por sintonizarnos, amigos. Y recuerden que pueden volver a ver este programa el miércoles a las 2 de la tarde en el canal 38. Hasta la próxima. Thank you.